Durante 5 años hemos tenido una cátedra institucional fruto de un convenio entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, que se llamaba Cátedra Joan Fernández de Heredia de Lenguas Propias y Patrimonio Inmaterial de Aragón. Y bueno, pues con el trabajo de mucha gente, muchas aportaciones, pues han conseguido publicar en torno a 16 libros de la colección Papers d'Avignon, todos ellos sobre nuestras lenguas, aragonés, catalán, y yo creo que todos ellos pues desde unas premisas muy claras de rigor, de academicismo, y pienso que bueno, la colección se ha interrumpido, pero pues ha quedado ahí el fruto del esfuerzo de bastante gente. Los dos autores seguramente que más han contribuido con la cátedra han sido los que están aquí a mi lado, Francho Nagore y Javier Giral. Los gaiteros celebran vuestra presencia. Ellos, bueno, pues son profesores de la Universidad de Zaragoza. Francho, profesor titular de Lengua Española en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca, recientemente jubilado. Ha dirigido el diploma de enseñanza del aragonés que tenemos aquí en el campus durante bastantes años y sigue colaborando en muchas cosas relacionadas con el aragonés aquí. No es necesario decir que es seguramente el investigador más relevante de lo que es el aragonés. Es también poeta, ha escrito varios libros de poesía que están ahí como verdaderas referencias. Y bueno, pues es una suerte que haya colaborado con nosotros en muchas ocasiones. Han organizado durante mucho tiempo un curso de verano en Jaca y que también estaba apoyado por la cátedra, y fruto de las actas de ese curso de verano pues han salido 5 o 6 libros. Este es el último de ellos y bueno, de ello van a hablar ahora. Y Javier Giral es también profesor de la Universidad de Zaragoza, de Filología Catalana, autor de 10 o 12 libros también muy interesantes sobre estudios del catalán de Aragón. Él es de San Esteban de Litera y bueno, pues han colaborado muy estrechamente ambos para como digo, conseguir estos frutos del curso y de los libros. A mí lo que me sorprendía de estos cursos era que tanto el aragonés como el catalán de Aragón se estudiaban en el marco de las lenguas romances en general. No era un estudio aislado, dos lenguas extrañas, sino que la evolución, la estandarización, la normativización se estudiaba en conjunto con otras lenguas romances. Y yo creo que esto ha conseguido poner, digamos, en el panorama lingüístico internacional más, si cabe, estas dos lenguas. Así que muchísimas gracias a los dos, tenéis la palabra y adelante, Javier. Muchas gracias, José Domingo. Yo me voy a centrar un poquito en explicar cuáles son las publicaciones previas al libro que se presenta aquí, y Francho se encargará de hacer la presentación propiamente dicha del libro que tenemos aquí en la mesa. Como ha dicho José Domingo, este libro es el resultado de un curso extraordinario de verano que se celebró en Jaca. Pero no es un curso aislado, sino que ha sido el último de una progresión de 6 cursos que se iniciaron en el año 2017 y de forma continua se llevaron a cabo hasta el año 2022. Tanto los cursos como las publicaciones han sido posibles gracias a la financiación y el apoyo de la Cátedra Joan Fernández de Heredia, de la que ha hablado ahora hace un momentito José Domingo, y también con la complicidad de la extinta Dirección General de Política Lingüística. Sin la cátedra y sin la Dirección General, estos cursos y estas publicaciones seguramente no se hubiesen podido llevar a cabo. El objetivo de los cursos y de las publicaciones ha sido siempre prestar atención
a las lenguas minoritarias de España en sus distintas facetas. Por eso, en estos libros se encuentran artículos que hacen referencia al gallego, al asturiano, al vasco, al catalán, al occitano y, por supuesto, al aragonés y a la versión de catalán que tenemos en Aragón. E incluso se ha atendido a otras situaciones lingüísticas más particulares, como después comentaré en uno de los cursos y en su respectivo libro. Pero también, pensando que el aragonés y el catalán merecían una atención especial en estos cursos, dos de ellos se dedicaron en exclusiva a las dos realidades lingüísticas minoritarias y minorizadas que tenemos aquí en Aragón. Como he dicho, los cursos han sido 6 y los títulos publicados han sido también 6. El primero de ellos se titula Lenguas minoritarias en Europa y estandarización, y lo que se ofrecía en ese libro era un acercamiento a los procesos de normativización de las lenguas minoritarias de España. El segundo de ellos, la normalización social de las lenguas minoritarias. En este curso se daba un paso más y aquí se ahondó en las experiencias y en los procedimientos de salvaguardia del patrimonio lingüístico y su normalización, es decir, ese paso que se tiene que dar en todas las lenguas de poder utilizarlas en cualquier ámbito y en cualquier nivel lingüístico. Vida pública y personal de los hablantes, en definitiva. El tercero fue el primero que se dedicó en exclusiva al aragonés y al catalán hablado en Aragón. Se titula Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón. Y aquí lo que se pretendió es realizar un acercamiento a cuestiones que resultan indispensables para conocer mejor la historia lingüística de nuestra región. Cuestiones como la toponimia, la presencia del aragonés y el catalán en documentación antigua, los primeros estudiosos y estudiosas que se dedicaron a esta realidad lingüística de nuestra región, entre otras cuestiones. El cuarto, titulado El continuum románico, la transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera, fue una aproximación a la realidad lingüística que pervive en zonas de transición lingüística, donde confluyen o han confluido dos o más lenguas románicas distintas, y lo que se hizo en ese curso y lo que se hace en el libro es profundizar en el conocimiento de esas hablas híbridas. El quinto fue el segundo, que se dedicó en exclusiva al aragonés y al catalán hablado en Aragón, titulado Aragonés y catalán en la literatura de Aragón. Pensamos que era hora de dedicar un curso completo y por lo tanto una publicación a esa realidad literaria producida en nuestras dos lenguas minoritarias. Este libro, en definitiva, se ha convertido, o al menos así nosotros lo ideamos y también lo hemos percibido, como un auténtico manual, porque yo creo que es el único que habla exclusivamente de esa literatura que se ha producido en nuestras dos lenguas minoritarias. Y el sexto libro es el de Fonética Histórica Comparada de las Lenguas Románicas, un tema que aparentemente podía resultar muy duro, pero que tuvo un éxito de asistencia realmente inusitado, y es este del que os hablará Francho. Yo creo que estos libros se convierten en referencia obligada para quien desee estudiar o investigar sobre cualquiera de los temas que se aborda en estos libros, pero sobre todo destacando aragonés y catalán en la literatura en Aragón, y este que vamos a presentar de fonética histórica. Quiero acabar diciendo que estos libros se pueden encontrar además en acceso libre, los 5 primeros, todavía no el sexto, en las páginas web de Prensas de la Universidad de Zaragoza y además en la página web de la Cátedra Joan Fernández de Heredia. Sí, bueno, el libro que presentamos hoy lleva por título, como se ve, Fonética Histórica Comparada de las Lenguas Ibero-Románicas.
y, como ha dicho Javier Giral, es el sexto y último de la serie de cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca sobre cuestiones de lingüística y filología que coordinamos entre los dos. En él se recogen las aportaciones de los profesores ponentes del curso, que se celebró exactamente los días 14 y 15 de julio de 2022 con un programa de clases muy apretado. Ya se ha visto pues, que habíamos tocado diferentes temas en los cursos anteriores y no queríamos repetir. Hay cursos que se repiten en la Universidad de Verano de Jaca, pero nosotros pensábamos pues, que era interesante siempre hacer alguna aportación nueva y luego además la publicación. Así que en esta ocasión pensamos en un tema que no se había tratado y que nos parecía de sumo interés. Eso sí, era muy especializado y se corría el riesgo de que nos resultara demasiado atractivo, pero la respuesta, como ha dicho Javier, fue magnífica y tuvimos alumnado suficiente para llevarlo a cabo. Y un año y pico después, pues ve la luz el libro con el mismo título del curso y en el que se recogen lo que podríamos denominar las actas del curso. Si bien conviene advertir que los diferentes textos que lo componen no se corresponden literalmente con lo que allí se expuso. En ocasiones se amplía, en otros casos se recorta y en general pues los ponentes lo reorganizan de acuerdo con los requerimientos del estilo escrito y con la metodología propia pues, de los textos académicos y científicos. Así, por ejemplo, pues han añadido notas, bibliografía, etcétera, ¿no? Como se sabe, la fonética histórica estudia los cambios producidos en los sonidos desde la lengua de origen, en el caso de las lenguas románicas en latín, hasta las diferentes lenguas, tratando de establecer los patrones de comportamiento en la evolución de los diferentes sonidos y, por tanto, las características específicas en lo que respecta a la fonética de las diferentes lenguas, y en este caso, pues en las lenguas románicas de la península ibérica. Tuvimos la suerte de poder contar para este curso con algunos de los mejores especialistas en fonética histórica de cada dominio lingüístico, y sus contribuciones, que son de un nivel excelente, son las que podemos leer ahora en el libro. De manera que, sin exagerar, podemos decir que el libro se configura como un manual de fonética histórica redactado por especialistas reconocidos que reúne en un volumen pequeños tratados sobre fonética histórica de cada una de las lenguas de la península ibérica, desde el gallego hasta el catalán, pasando por el castellano y sin olvidar, naturalmente, el asturiano y el aragonés. Además, dedica especial atención al portugués, destacando las semejanzas y las diferencias con el gallego. Se incluye un capítulo dedicado al occitano, con especial referencia al gascón aranés, del Valle de Arán. Y se trata de forma pormenorizada la evolución fonética de las palabras del vasco que proceden del latín, pues que aunque el euskera no es una lengua románica, sin embargo tiene una buena cantidad de elementos románicos, con lo cual queda un completo manual. Me gustaría destacar la aportación de cada especialista a este libro, puesto que ellos son los verdaderos autores. Al fin y al cabo, Javier Giral y yo solo somos los coordinadores. El libro se abre con una crónica del curso que firmamos ambos y el primer capítulo tiene un carácter general e introductorio, manera de marco en el que se sitúan después las diferentes aportaciones. Se titula Rasgos fónicos de las lenguas romances, un ensayo dialectométrico, y su autor es el profesor Ramón de Andrés de la Universidad de Oviedo. Trata de aportar algo más de lo que se dijo en el curso, de manera que aprovecha los materiales que allí expuso para ensayar una indagación de tipo dialectométrico basada en las diferencias y semejanzas fónicas entre los diversos dominios lingüísticos, y se refiere a todos los dominios lingüísticos de la Romania, no solamente de la península ibérica. La dialectometría es una metodología cuantitativa que trata de medir con procedimientos estadísticos la variación lingüística entre los puntos del territorio en términos de semejanzas y diferencias. La novedad es que aquí se aplica no a puntos concretos, sino al conjunto de los dominios lingüísticos enteros, y se centra en el análisis de las semejanzas, teniendo como punto de referencia de todas las lenguas románicas el aragonés. El profesor Daniel Recasens, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el encargado del capítulo Cuestiones de fonética histórica del catalán, y ya se ve por el título que se centra solamente en algunos procesos de cambio fonético que han configurado el catalán como una lengua más afín al occitano y, en cierta manera, también incluso al francés que otras lenguas peninsulares. Jordi Suïls, de la Universidad de Lleida,
es el autor de El aranés en el espacio románico pirenaico central. Ofrece una síntesis de las principales características del aranés en cuanto a fonética histórica, ordenando los rasgos de tal manera que permiten comparaciones con las variedades lingüísticas vecinas, en especial con el aragonés y el catalán. Y también explica lo específico del aranés frente a o en relación con el conjunto occitano. Jesús Vázquez Obrador, de la Universidad de Zaragoza, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca durante muchos años y que ha sido profesor de la materia en el diploma de especialización en filología aragonesa, es el responsable del apartado para una fonética diacrónica del aragonés, evolución de las consonantes. Se ve pues que deja al margen la evolución de las vocales, pero aún así ofrece una contribución muy amplia en la que estudia de manera sistemática los resultados en aragonés de los fonemas consonánticos etimológicos latinos, atestiguando los resultados en palabras documentadas hoy, usuales hoy en aragonés, o bien en textos medievales en aragonés. Juan Carlos López Mugarza, de la Universidad Pública de Navarra, es quien firma el capítulo dedicado a comportamiento fonético en euskera de las palabras procedentes del latín. Hay que destacar la novedad que supone la inclusión de un apartado como este, en un tratado de fonética sobre las lenguas románicas de la península ibérica, pero hay que tener en cuenta que el contacto histórico del vasco con el latín primero y luego con los romances vecinos, como el aragonés, por ejemplo, y el gran peso que ha tenido el vocabulario religioso, todo el procedente del latín, pues han hecho que sean numerosas las palabras usuales en vasco procedentes del latín, a veces difíciles de identificar, porque las adaptaciones producen transformaciones peculiares. José Luis García Arias, de la Universidad de Oviedo, expone de manera sucinta pero sistemática en vocalismo y consonantismo de la lengua asturiana los resultados de la evolución de los sonidos del latín en las palabras propias del asturiano. Ramón Mariño, de la Universidad de Santiago de Compostela, y miembro también del Instituto de la Lengua Galega, es quien firma el capítulo dedicado a la fonética histórica del gallego y del portugués. Parte de la historia común del romance galaico, con soluciones semejantes, pero luego aborda la separación entre gallego y portugués, analizando no solamente los hechos comunes, que son muchos, sino también las diferencias. Finalmente, Fernando Sánchez Miret, profesor de la Universidad de Salamanca, aborda el estudio de la fonética histórica del castellano. Intenta resumir en 30 páginas los fenómenos fonéticos más relevantes, más característicos del castellano en su evolución desde el latín. Se fija primero en los rasgos diferenciadores del castellano frente a otros romances, según la interpretación de diferentes estudiosos, y contrastando estas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, pues Menéndez Vidal, Baldinger, Elcock, etc. Dedica especial atención al resultado típico de la latín F, castellano nada, es decir, lo que se escribe con H, pero que no existe ningún sonido, a la diptongación de E y O breves del latín y al ensordecimiento de las sibilantes, para terminar con una reflexión sobre las causas generales de los cambios fonéticos. Una reflexión, por cierto, muy apropiada para la terminación del curso y del libro. Y recuerdo ahora que precisamente en la terminación del curso se alargó muchísimo porque esta reflexión llevó a un coloquio pues muy en fin, con mucha participación. De manera que, en resumen, y tal como hemos comentado al principio, nos encontramos con un manual relativamente breve, 300 páginas, pero con mucha enjundia, en el que se tratan de manera monográfica los aspectos más relevantes de la fonética histórica de las lenguas de la península ibérica de una manera sistemática, si bien dedicando también una atención específica a algunos fenómenos que han sido considerados como más relevantes por parte de los especialistas que han colaborado en el libro, que por cierto, como ya he dicho, están entre los más destacados. Así que hay que congratularse de que la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de la Cátedra Ferrante de Heredia, haya podido contribuir con este libro a una puesta al día de los estudios sobre fonética histórica de una manera conjunta, lo que permite comparaciones y contrastes entre las lenguas ibero-románicas. Muchas gracias.